Star Wars es una de las sagas más famosas del mundo y actualmente tiene muchas películas y series con las que tenemos muchísimas horas de contenido de este universo, aparte de todos los cómics y novelas que tardarías años en leer por completo y sumando todos los videojuegos que han surgido de la saga y que cuentan sus propias historias jugables. Pero no debemos olvidar que todo este universo de ficción viene originado por una trilogía de películas de hace más de 40 años, creada por George Lucas y que ha sido el principio de todo lo que conocemos ahora. Estas películas son para la mayoría las mejores de la saga, y yo estoy de acuerdo, porque en cada segundo de película se nota la ambición de George Lucas queriéndonos transmitir el universo que había imaginado, con unos personajes tan bien desarrollados, unos planetas que nos hacen querer mudarnos, una música que nos hace sentir cada segundo y un trasfondo tan amplio que ha provocado la creación de innumerable contenido alrededor de esta mágica trilogía. Soy Mar de Beskar y en este vídeo te voy a recordar la magia de la trilogía original. Nada más empezar a ver Una Nueva Esperanza podemos ver la introducción de Fox, cuyo audio no ha sido actualizado, y es algo que me encanta porque al escucharse con peor calidad nos recuerda que la película que vamos a ver no es una película moderna con una calidad espectacular y efectos visuales extremadamente realistas, sino que es el inicio del gran sueño de Lucas, que intentaba que los alienígenas, batallas espaciales y duelos de sable de luz que había imaginado se pudieran adaptar de la mejor manera a la gran pantalla, con los recursos que tenían por aquel entonces, que claro está, no son como los actuales. Y esto nos hace ver claramente en algunas escenas que están hechas por ordenador o croma, y aún así, con alienígenas hechos con marionetas y naves hechas por computadoras, nos dan el más puro sentimiento a Star Wars, muy superior al de las últimas películas con todo el CGI y efectos visuales del mundo. La película empieza con un texto dándonos contexto de los acontecimientos, que se va perdiendo en el espacio convirtiéndose en un matiz único e icónico para el cine, porque ¿qué serían todas las películas de Star Wars sin esta épica introducción? La primera escena es cuando un destructor persigue al Tantive 4 que huye con los planos de la Estrella de la Muerte, haciendo que conecte casi perfectamente con la película de Rogue One. En los primeros instantes de la película conocemos a R2D2 y C3PO, dos androides que formarán parte fundamental de todas las películas, y aquí podemos ver las ideas que tenía George Lucas para los droides, que pueden ser como R2D2, un droide astromecánico que habla en binario y puede viajar en un compartimento de los cazas, que puede abrir puertas y ascensores y lo que haga falta para ayudar a sus amigos, y por otro lado está C3PO, totalmente diferente. Este es un droide de protocolo, que habla 6 millones de idiomas y que muchas veces ha servido de alivio cómico para hacer más o menos los momentos más tensos de las películas. Esta pareja de droides permanecen siempre juntos y se preocupan el uno por el otro, porque George Lucas quería transmitir que no solo eran máquinas, sino que podían sentir emociones como miedo, dolor y amistad. Más tarde la nave es abordada por Darth Vader, el personaje principal de la saga y el villano más característico de Star Wars y del cine. George Lucas quería crear un personaje único y lo logró, basándose según él mismo en el Doctor Doom, y que tuvo que cambiar el diseño ya que la idea original era que Vader cubriera su cabeza con seda, pero como en la primera escena en la que aparecería sería pasando por el espacio hacia el Tantive, los diseñadores le sugirieron que tuviera un traje espacial con un aparato respiratorio. Al final esa escena se descartó, pero gracias a ella se creó el icónico uniforme de Darth Vader. R2D2 y C3PO acaban en Tatooine porque R2 tiene un mensaje para Obi-Wan Kenobi. Allí los Jawas terminan por quedárselos. La historia de los Jawas con George Lucas es que se grabaron diálogos en idioma Zulu y distorsionaron el sonido para crear su típico dialecto. Esas criaturas van a vender los droides a la granja de los Lars, donde aparece Luke Skywalker, el protagonista de la trilogía. Sabemos esto desde un principio porque la música es súper intensa cuando aparece por primera vez, y en principio se iban a quedar con C3PO y R5D4, pero R2D2 saboteó a este último y C3PO convence a Owen Lars de quedarse a R2, lo que nos vuelve a mostrar el aprecio que se tenían los droides, que provocan que R5D4 acabe siendo encontrado por Pelimoto y que sea importante en la serie del Mandalorian. Luke se lleva a los droides a su casa, formada por una especie de iglús desérticos que fueron grabados en el desierto de Túnez. Allí Luke está poniendo a punto a los droides cuando R2D2 reproduce el mensaje de Leia que le debe entregar a Obi-Wan Kenobi, y Luke piensa que se puede tratar de Ben Kenobi. Ese mismo día, en la cena, Luke le dice a sus tíos que quiere ir a la academia de pilotos y que no quiere ser granjero. Después de esto, los Lars hablan sobre que Luke es igual que su padre, y esto a Owen le da miedo. Este diálogo se complementa muy bien con el episodio 2 cuando Anakin los conoce para buscar a su madre. Justo en la mitad del atardecer, Luke se queda mirando los soles de Tatooine deseando su libertad y poder ser piloto y abandonar ese lugar. Deseo que ya hemos visto antes. Esta escena de Luke contemplando los soles de Tatooine es una de las más icónicas del cine y para mí la que más representa a Star Wars. A la mañana siguiente, Luke y C3PO salen en busca de R2D2 y al final es Ben Kenobi el que los salva de los Tusken y revela que él es Obi-Wan Kenobi. Los lleva a su casa y habla con Luke sobre Anakin. Le explica lo que es la fuerza y le da su espada láser. Aquí, sin saberlo, Luke Skywalker había dado su primer paso como Jedi. Entonces R2D2 muestra
película el mensaje completo de Leia pidiéndole ayuda a Obi-Wan, a lo que este le pide a Luke que vaya con él a salvar a la princesa. Por otro lado, aparece la Estrella de la Muerte con Darth Vader, que en realidad odiaba esta estación espacial, ya que él hubiera preferido el proyecto de los cazas de Thrawn. Pero el emperador eligió el proyecto del Gran Moff Tarkin, que serviría para poner de rodillas a la galaxia. Luke llega a su casa para descubrir que sus tíos han muerto y no le queda otra que ir con Obi-Wan a rescatar a la princesa Leia y aprender los caminos de la fuerza, así que van a Mos Eisley en busca de transporte. Allí contratan al Halcón Milenario, la nave que completó el corredor de Kessel en menos de 12 parsecs, la nave más icónica de la historia del cine. Pero no siempre fue así, ya que su prototipo inicial era algo así. En esta nave los llevarían Han Solo y Chewbacca. El primero, un contrabandista que se convirtió en un personaje mítico del cine y que en un principio iba a ser interpretado por Al Pacino, que suele bromear diciendo que Harrison Ford le debe su carrera. Y Chewbacca es un Wookiee que se basó en el perro de George Lucas y que porta una ballesta láser también icónica para el cine. Seguimos con más cosas icónicas del cine en la cantina de Mos Eisley, con la banda de música de esta cantina, compuesta por músicos de la especie Beat y que tocan instrumentos de viento creando una melodía que quedó para la historia. Y en esta cantina vemos un montón de alienígenas que luego volverán a aparecer en la saga, como el caso de esta alienígena que es de la especie de Rift del videojuego Battlefront 2. Cuando van a irse en el halcón, Han se topa con Jabba el Hutt, al que le debe dinero, y nos damos cuenta que en Tatooine los Jabbas tienen el control, como vimos en Amenaza Fantasma. Para sonsacar a Leia el paradero de la base rebelde, Tarkin amenaza con destruir Alderaan, a lo que Leia le dice el nombre de una base rebelde abandonada en Dantooine, pero destruye Alderaan igualmente, demostrando el poder de la Estrella de la Muerte, en la que más tarde terminaría el Halcón Milenario, y podemos ver como tanto Vader como Obi-Wan sienten la presencia del otro, aun con los años que han pasado. Obi-Wan consigue desactivar el rayo tractor y después se enfrenta a Vader, después de tantos años, en el que es el primer duelo de espadas de la historia de Star Wars, en el que Obi-Wan gana tiempo y se sacrifica para que Luke se salve, y se hace uno con la fuerza para así vivir para siempre. Luke, Han y Leia llegan a Yavin 4, la base rebelde, que según yo está basada en las pirámides mayas y aztecas. Allí se preparan para destruir la Estrella de la Muerte. Los pilotos van al ataque, y aquí podemos ver que en efecto Luke es un gran piloto, ya que es el único que sigue en pie perseguido por Vader, que es atacado por el Halcón Milenario que lo despista de Luke, que se queda solo para disparar y hace un tiro en 1.000.000, provocando una reacción en cadena que destruye la estación. Después de esto, Luke, Han y Chewbacca son premiados con medallas por la princesa Leia en la ceremonia final con la que termina esta primera obra de Star Wars. Después del éxito de esta primera entrega, se empezó a producir la segunda parte inmediatamente. Esta película empieza con la base rebelde escondida en el planeta Hoth, un planeta totalmente helado, porque los planetas de esta galaxia suelen ser o todo o nada, o arena o hielo, o agua o fuego, y hay planetas de todos los tipos, acuáticos, volcánicos, desérticos, edificados, gaseosos, selváticos y rocosos, pero no hay ninguno que combine dos o más ecosistemas, y esto es muy curioso. Los droides sonda imperiales de esta película son un concepto nuevo de droides, en los que se basarían otros muchos como el ID-10 de Aiden Versio. Una curiosidad de este inicio de película es que el encuentro de Luke con el Wampa fue forzado, porque se necesitaba que Luke tuviera una cicatriz en la cara, ya que el actor Mark Hamill había tenido un accidente de coche terminando el rodaje de la primera película. Después de liberarse del Wampa, Luke tiene una visión de Obi-Wan Kenobi diciéndole que vaya a Dagobah. Esta es la primera vez en la saga que vemos un fantasma de la fuerza. Cuando Darth Vader recibe la información del contacto de la sonda en Hoth, está en su superdestructor estelar, un crucero imperial de forma puntiaguda y que supera exponencialmente en tamaño a los demás destructores. Había muy pocos de estos cruceros en el Imperio y solían ser ocupados por gente como Darth Vader, que decide atacar Hoth con caminantes AT-AT. Estos caminantes están basados en elefantes, según yo, y son derribados por los deslizadores de la Alianza con un gancho que ata sus piernas haciéndolos volcar. En las breves escenas de Vader en Hoth escuchamos por primera vez el tema del Imperio, que se convertiría en un símbolo de la saga. Cuando Luke llega a Dagobah y conoce a Yoda, vemos que está un poco loco y que ha envejecido mucho desde la venganza de los Sith, cuando se exilió por fallar en su misión de derrotar a Palpatine. Al principio opina que Luke es muy viejo e impaciente para entrenarlo, pero Obi-Wan le convence de adiestrarle. Y en este entrenamiento Yoda nos deja un par de frases míticas como hazlo, no lo hagas pero no lo intentes, o el tamaño no importa. En este entrenamiento Luke tiene un enfrentamiento con su lado oscuro y después se va a ayudar a sus amigos. En esta película vemos por primera vez al emperador, que no lo habíamos visto hasta ahora, y así conocemos al jefe del Imperio y maestro de Vader. Y como se les ha escapado el halcón milenario, Vader contrata cazarrecompensas para que los cacen, entre ellos IG-11, que es importante en el Mandalorian, y Boba Fett, el mejor cazarrecompensas de la galaxia, que también tiene su propia serie live action y que sigue al halcón hasta la ciudad de las nubes, que es a donde llegan Han, Leia, Chewbacca y los droides porque el encargado de la ciudad, Lando Calrissian, es amigo de Han, ya que
se conocieron jugando al Sabacc, pero vemos que el Imperio llegó primero y que Lando los ha dejado vendidos. Todo esto es una trampa de Vader para atraer a Luke, y lo consigue. Me gusta mucho la escena donde se sientan a cenar con Darth Vader, me gustaría haber visto más de esa épica cena. Y al final congelan a Han Solo en carbonita, pero no lo congelan para que se lo lleve Boba, sino para comprobar si el sujeto puede morir, porque el plan de Vader era llevarle así a Luke al emperador. Y al final de esta película Luke se enfrenta a Darth Vader, que prácticamente juega con Luke, que aún no le puede hacer frente. Y al final Vader acorrala a Luke en el borde de un precipicio y le rebana el brazo con su sable rojo carmesí. Le ofrece a Luke unirse a él para dominar la galaxia y le dice: yo soy tu padre, la frase más icónica de la historia del cine y que marca un antes y un después en todo lo que sabemos de la saga. Al principio Luke se rehúsa a aceptar tal verdad y se lanza al vacío colgado de unos hierros, pero Leia utiliza involuntariamente la fuerza y siente a Luke y lo rescatan, algo que nos da un indicio de que Luke y Leia tienen telequinesis porque son hermanos, ambos hijos de Darth Vader. Y así termina esta gran película que para muchos es la mejor de la saga. Para mí no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que es la más icónica de todas. En esta película se enfrentan por primera vez padre e hijo, conocemos al emperador y hay babosas espaciales, por lo que es lo más puro Star Wars. Esta película fue dirigida por Irving Kershner y esto es importante porque tenía más experiencia que George Lucas y logró hacer una película con mejor ritmo que la primera. En 1983 salió El Retorno del Jedi, la última película de esta trilogía para terminar la historia de Luke, que como dice el título se ha convertido en un Jedi. O quizás el título no se refiere a él, ahora lo veremos. Esta película empieza con Darth Vader llegando a la segunda estrella de la muerte, El Retorno del Jedi. R2D2 y C3PO llegan al Palacio de Jabba y allí está tocando la banda de Max Rebo, una banda llena de alienígenas de toda clase que llenaban con música un palacio con muchos más alienígenas de muchas más clases, como lo es Jabba el Hutt, que ya lo vimos en Una Nueva Esperanza, y que ahora recibe la visita de Boushh, que es la princesa Leia disfrazada de cazarrecompensas, que le lleva a Chewbacca. También Lando está infiltrado, con lo que todo es un plan para rescatar a Han. Luke Skywalker llega al palacio y con sus poderes de Jedi confunde a los guardias gamorreanos para que le dejen pasar. Por su compostura y confianza vemos que ya es todo un caballero Jedi. Luke se enfrenta a Jabba, que lo tira a la fosa con el Rancor, al que consigue matar, y así provocar la tristeza de sus cuidadores, que tantas veces habían disfrutado de verle devorar a sus presas. En la barcaza de Jabba todo cambia, ya que Luke consigue hacerse con su sable de luz, ahora una hoja verde. Esto se debió a que al grabar con sable azul se confundía con el cielo, por eso lo cambiaron a verde, creando así una mitología entera alrededor de los colores de los sables, ya que originalmente iba a ser azul para los Jedi y rojo para los Sith. En esta escena de la barcaza, el cazarrecompensas Boba Fett cayó en la boca del Sarlacc, pero aun habiendo tenido tan poca relevancia en la historia, se convirtió en uno de los personajes más queridos, por lo que ha terminado teniendo su propia serie de live action. Ahora en la Estrella de la Muerte tenemos una de las escenas más características cuando Vader recibe a Palpatine, siendo la primera vez que los vemos juntos. Y también vemos a los guardias reales, que evolucionaron de los guardias del Senado con uniformes azules de las precuelas. Mientras tanto, Luke decide ir a Dagobah a cumplir su promesa de volver a terminar su adiestramiento que le hizo al gran maestro Yoda. Este le dice que ya está preparado y que se debe enfrentar a Vader. Después de esto, el maestro Yoda, cansado después de tantos años, se acuesta y fallece haciéndose uno con la fuerza. Cuando Luke vuelve a la base rebelde, Mon Mothma les explica la estrategia para destruir la segunda Estrella de la Muerte, por lo que los protagonistas deberán desactivar los escudos de la estación desde la luna de Endor. Cuando Luke va a Endor en la lanzadera robada y pasa al lado del superdestructor estelar de Darth Vader, ambos se sienten el uno al otro, y por eso es que Vader va a Endor para encontrar a Luke. Los soldados exploradores que vemos en Endor son soldados de élite, especializados en exploración y reconocimiento, y además van en Speeder, un vehículo mítico de la saga, de los que derivarán muchos otros. En este planeta hay asentamientos de unos pequeños alienígenas llamados Ewoks. Según C3PO, apenas los puede entender porque hablan un dialecto muy antiguo, y tomando en cuenta que C3PO habla 6 millones de idiomas, podemos llegar a la conclusión de que los Ewoks habían estado en esa luna sin contacto desconocido por miles de años. Cuando Chewbacca cae en una trampa de los Ewoks, estos se quedan asombrados con C3PO, que al ser dorado, los Ewoks creen que es un dios, y por eso van a hacer un banquete en su honor, siendo Han, Leia, Chewbacca y Luke el plato principal. C3PO les dice a los Ewoks que si les hacen algo utilizará sus poderes de dios, pero no le creen, así que Luke usa lo aprendido con Yoda y eleva a C3PO al cielo para atemorizar a los Ewoks que los liberan. Después tenemos uno de los diálogos más recordados de toda la saga, cuando Luke le dice a Leia que son hermanos y que son usuarios de la fuerza y que Darth Vader es su padre y lo tiene que enfrentar, a lo que Leia se niega y le dice que huya y que se ponga a salvo, pero Luke sabe cuál es su destino y quiere intentar sacar el lado luminoso de Darth Vader que algún día fue Anakin Skywalker, por lo que Luke no duda ni un momento y se entrega a Darth Vader para intentar sacar su lado bueno. Van paseando por un puente de Endor y Luke ya le dice a Vader por qué se ha
entregado. Ambos llegan a la Sala del Trono, que desde mi opinión es el lugar más emblemático de la saga. Allí el emperador va buscando los sentimientos de ira de Luke, le anima a coger su arma y matarlo para completar su transición al lado oscuro. Mientras tanto, en la luna de Endor, el Imperio se estaba viendo totalmente sobrepasado por los rebeldes y los Ewoks, y muchas personas creen que es demasiado infantil que ositos de peluche venzan al Imperio, pero el canon nos dice que un Ewok tenía la misma fuerza que un humano, y hay que entender que al ser en medio del bosque los Ewoks tenían mucha más experiencia y movilidad, así como trampas, y al Imperio le costaba más darle movilidad a sus caminantes entre tantos árboles. El emperador estaba mostrándole a Luke cómo sus amigos estaban siendo masacrados en la batalla estelar, y es que los rebeldes se habían visto sorprendidos ya que supuestamente la estrella aún no funcionaba, pero todo era una trampa y la estrella destruyó un crucero Mon Calamari. Y ahora sí vemos el duelo definitivo de la saga, en la que padre e hijo se enfrentan para determinar el destino de la galaxia, que tras varias escenas concluye con la rabia de Luke derrotando a un Vader ya sin energía, a lo que el emperador ríe al creer que tendrá un nuevo aprendiz, pero al negarse Luke, el emperador lo tortura con los rayos de la fuerza, un poder del Sith que no habíamos visto hasta ahora, y que están a punto de acabar con Luke, pero no son suficientes porque la insistencia y la fe de Luke habían tenido efecto, y había conflicto dentro de Vader, que termina por redimirse cogiendo a su maestro que sin haber previsto este suceso se introducía en las profundidades de su muerte, cuyo ímpetu final con los rayos de la fuerza hirieron fatalmente a Vader, que apenas tuvo tiempo para quitarse el casco y mirar a su hijo por primera y última vez, en el que veía la mirada de su amada Padme, por la que había sacrificado todo. Al final Luke había conseguido su objetivo ayudando a su padre a completar su misión como el elegido de la fuerza, a completar el retorno del Jedi. La historia de Darth Vader terminó en el bosque de Endor, siendo incinerado como el maestro de su maestro, y con el Imperio derrotado, causando todo tipo de celebraciones por toda la galaxia que festejaba el final de la opresión y una nueva libertad. Pero la historia de Darth Vader no termina aquí, ya que es un personaje inmortal, el villano más característico de la historia del cine y que con su historia nos ha hecho sentir emociones como ninguna otra saga. Y esta historia termina con los fantasmas de la fuerza de Anakin, Obi-Wan y Yoda contemplando cómo Luke y sus amigos celebraban la victoria ante el Imperio y sobre todo el retorno del Jedi. Y así termina la única e insuperable trilogía original de Star Wars, que cambió el cine para siempre y que ha creado la saga con más contenido de la historia. Últimamente se había planteado hacer un remake de estas películas para que no se vean tan antiguas y que no tengan contradicciones con los demás materiales de la saga, y supongo que quien tuvo esa idea fue un niño de 10 años que solo ve películas con CGI y que no se ve apreciar lo que supusieron estas películas en su momento. Y además, si hay contradicciones, habría que cambiar lo demás, no esta trilogía, que es la base de todo. Prefiero que borren para siempre las secuelas antes de que toquen un segundo de esta trilogía. Trilogía que me he tenido que ver para hacer este vídeo, así que aquí vienen los premios de Mar de Beskar. La película que más me ha sorprendido es Una Nueva Esperanza, ya que la recordaba mucho más lenta y aburrida. La que más me ha gustado ha sido El Retorno del Jedi, ya que es el final más épico que he visto en toda mi vida. El personaje que más me ha gustado ha sido Han Solo, que interpretado por Harrison Ford vale verlo cada segundo de película. El personaje que menos me ha gustado ha sido Obi-Wan, pero esto creo que es porque tengo en mente el Obi-Wan de las precuelas que no tiene nada que ver. El personaje que más me ha sorprendido ha sido C-3PO, ya que me he dado cuenta que en todo momento es crucial para la trama, y al que veo un poco sobrevalorado en esta película me parece R2-D2, simplemente porque C-3PO me ha gustado más esta vez. Y un último dato curioso, ¿sabías que George Lucas dijo que la historia de Star Wars fue narrada por R2-D2 a los Whills 100 años después del Imperio? Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Ha sido una gran experiencia ver las películas después de tanto tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya hecho recordar la magia de la trilogía original. Y si es así, suscríbete y dale like para ver la magia de las precuelas.